Muy buenas noches. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias a Orsa y todo su grupo por su invitación y por su apoyo a la misión. Y antes de comenzar, yo quiero pedirle al Señor su palabra para compartir con ustedes esta reflexión que me invitaron a compartir sobre el laico y el papel en la iglesia de hoy. El papel del laico en la iglesia de hoy, en nuestra iglesia católica. Entonces, voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra vivamos este momento de reflexión. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Y dice: entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y qué importa si algunos no creyeron? ¿Es que la incredulidad de estos frustrará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios será siempre veraz y todo hombre en cambio mentiroso, conforme está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es que Dios es injusto? ¿Hablo a lo humano al descargar su cólera? De ninguna manera, porque si no, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Pues si la veracidad de Dios, con ocasión de mi mentira, redundó para gloria suya, ¿por qué yo soy todavía considerado pecador? ¿Y por qué no decir, conforme se nos calumnia y como algunos aseguran que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Ellos sí que merecen que se les condene. Entonces, ¿qué? ¿Somos superiores? De ninguna manera, pues antes hemos demostrado que todos, judíos y griegos, están bajo el pecado, según está escrito. No hay un justo, ni siquiera uno, no hay un sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron a la vez. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta, y engañaron con sus lenguas. Veneno de serpientes hay entre sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies rápidos para derramar sangre. Calamidad y miseria están en sus caminos. Pues, hermanos, estas palabras siempre nos ayudan a nosotros a recibir la fuerza del Espíritu de Dios, aunque muchas veces nos quedamos pensando, ¿y esa palabra qué tiene que ver con nosotros? Pero no es necesariamente que la palabra tenga que ver directamente con nosotros, pero lo que sí tiene que ver con nosotros es que es el Espíritu Santo el que habla, y Él siempre habla en el momento perfecto, y el corazón nuestro recibe esa palabra. Cuando nosotros hablamos de los laicos, que somos nosotros, los que no somos clero, los que no somos religiosos, esos somos los laicos. Nosotros somos hijos de Dios, parte de la iglesia, y la actividad nuestra es tan sacramental como la actividad del religioso, del sacerdote, porque nosotros todos somos bautizados y recibimos el don en el bautismo de ser profetas, sacerdotes y reyes. Solo que hay niveles dentro de las responsabilidades de la iglesia, y esos niveles dependen de la ordenación a los ritos de ordenación sacerdotal, religiosa, laicos consagrados, y nosotros como laicos tenemos nuestra vida particular, en la cual unos somos matrimonios, otros somos simplemente laicos que vivimos en castidad, otros se consagran en votos al Señor de obediencia, y así. Pero hablemos de nosotros que estamos en este templo hoy, que por lo que puedo ver todos somos laicos, y entonces diríamos nosotros, ¿cuál es nuestro papel en la iglesia? Yo digo que es muy fácil uno convertirse en un católico tradicional, o sea, aquel que viene a la iglesia por costumbre, porque heredó la iglesia y viene a la iglesia a ejercer sus funciones religiosas, que es venir a misa,
venir a enterrar a alguien, algún muerto, venir a bautizar a un niño, venir a un matrimonio, venir a una confirmación, a un bautismo, y venir a la iglesia a alguna celebración especial de Semana Santa o Navidad y participar en estas actividades, pero luego salir del templo después de las actividades a vivir otra vida en el mundo, la vida particular, sin tener esa vida nada que ver con la vida que se vive en la iglesia, sino que son dos vidas. Ese católico se considera como el católico tibio, que es el que no pertenece a Dios 100%, sino parcialmente. Pertenecer a Dios parcialmente es no pertenecerle a Dios. Lo que pasa es que nosotros nos engañamos a veces y pensamos que podemos hacer eso y que con eso ya hemos invertido el tiempo suficiente para ser de Dios en lo que necesitamos ser de Dios. Pero cuando realmente nos compenetramos en la fe y empezamos a descubrir nuestra iglesia íntimamente, como puede suceder esta noche, porque por ejemplo, ustedes obviamente que no son el típico católico solo de misa de domingo y el solo católico solo de algunas actividades de la iglesia como las que mencioné, porque hoy es un día de semana, es un jueves y ustedes están acá escuchando la reflexión de otro laico como ustedes. Por lo tanto, hay en ustedes un interés de conocer más de Dios, de compenetrarse más en la iglesia, y por lo tanto eso los saca de la tibieza y eso los coloca en una situación más espiritual, o sea, los invita a adentrarse más a Dios. Y ese es el papel real del laico en la iglesia, y especialmente la iglesia hoy, donde vivimos en un mundo tan materialista, un mundo tan superficial, un mundo tan banal, donde el hombre se dedicó a vivir solo las cosas superficiales, este materialismo de consumismo tan horrible, donde el hombre ha perdido la moral, los valores, los principios, el respeto, y sabemos que no ha habido una época en la historia de la iglesia donde Satanás haya estado más gordo, como hoy, porque el diablo se alimenta de la sangre de los inocentes, y ustedes saben que la sangre de los abortados engorda al diablo. Entre más niños abortan, más fuerte el diablo. Y se saben ustedes hoy que si alguna cosa se le da al diablo hoy es sangre de inocentes, porque cada día aumentan más los abortos y el homosexualismo, que también es una sangre mala, y hay una serie de elementos muy graves que están alimentando a Satanás. Entonces, el papel nuestro, cuando descubrimos que pertenecemos a esta iglesia y que tenemos responsabilidades, el papel nuestro para empezar es ser católicos 24 horas al día. Ese es un católico verdadero, no un tibio. El tibio es parcialmente católico, pero el católico verdadero, que es un laico verdadero, pertenece a Dios las 24 horas del día. O sea, yo me levanto y consagro mi vida al Señor. Yo salgo a trabajar o a vivir mi vida diaria en las labores que yo tengo confiadas por Dios, y todo el tiempo estoy viviendo en Dios todo lo que hago. Hay personas que no entienden qué quiere decir vivir siempre en oración, porque cuando leemos la vida de los santos, a veces descubrimos que los santos dicen hay que vivir en oración siempre. Y uno se imaginaría que vivir en oración siempre es estar todo el día rezando rosarios y novenas y cosas, y pura recitación y salmodia como llaman, pero no es eso. La recitación, la salmodia es parte de la oración, pero la oración más grande es el corazón que está sumido, sumergido en Dios todo el tiempo. Fíjense que usted puede ir en su auto conduciendo por estos freeways a su trabajo y puede ir en silencio, pero si ese silencio lo lleva en Dios, va en oración. Porque usted dentro de su corazón lleva al Señor, porque está pensando en Dios sin necesidad de decir absolutamente nada. Ese es un estado contemplativo de oración. Usted puede estar hablando con otras personas, y estando hablando con otras personas, usted dentro de su corazón puede tener su corazón conectado a Dios. Y de pronto, en medio de las conversaciones, ora en silencio por esas personas que están hablando con usted, y también en silencio puede consagrar esa conversación. Especialmente cuántas veces no estamos nosotros expuestos a vivir situaciones sociales y de trabajo y familiares donde hay cosas que no están con Dios. Gente que es hereje, gente que es vulgar, gente que no tiene ninguna
realidad espiritual y son ofensivos a Dios en todo lo que hacen, y a nosotros nos toca estar con ellos por circunstancias forzadas. A veces nos suceden en sitios públicos, otras veces en reuniones de familia o de trabajo. ¿Y qué hace uno? En el silencio de su corazón, usted puede estar en oración, reparando por todo lo que están diciendo horrible en ese momento. Y el papel nuestro es ser instrumentos eucarísticos de reparación. Ese es el llamado nuestro en la iglesia. Nosotros somos católicos creados como eucarísticos. Ustedes se han dado cuenta que por la reforma cristiana de hace 500 años, tenemos en la iglesia un grupo grande de cristianos que no son católicos, que no son sacramentales, que el único sacramento que tienen es el bautismo, no tienen nada más, y que la fuerza que tienen ellos es tan solo bíblica, tienen conocimiento bíblico y tienen lo que se llama la alabanza y la Biblia y el bautismo. Este fue un fenómeno que ocurrió por los pecados de la iglesia, y tenemos en la iglesia ese fenómeno de cristianos que no son sacramentales. Dentro de esos, podríamos decir que esos no son instrumentos eucarísticos, a pesar de que son hermanos nuestros en Jesucristo, pero no tienen ese don por culpa de los pecados de la iglesia, que aparecieron disminuidos en las gracias. Eso no quiere decir que son inferiores, sino que están disminuidos en la gracia. Es algo que habría que hablar mucho de eso para entenderlo, pero este no es el momento y tampoco es la charla para eso. Pero tengo que pasar rápidamente por esto para decirles que nosotros como católicos pertenecemos a la iglesia original que Jesucristo fundó, en la cual San Pablo camina, San Pedro camina, San Santiago, San Marcos, San Lucas, todos ellos caminan, San Mateo, todos los apóstoles que caminan eucarísticamente. Miren ustedes que San Pablo habla de la Eucaristía en estos términos. Él dice: no te atrevas a venir al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás muy bien preparado, porque si no te comes tu propia condenación. Por eso San Pablo desde el principio habla de aquellos que ya recibían la Eucaristía, y así la llama. Después el Señor nos muestra un ejemplo inmenso de la primera manifestación de Jesús vivo en el pan eucarístico, y es Jesús resucita y camina con los discípulos de Emaús, que se habían ido de Jerusalén todos decepcionados después de que había muerto Jesús, y ya iban de regreso a sus casas muy tristes. Jesús caminó con ellos y ellos no sabían que era Jesús, pero cuando Jesús hablaba, ellos contaron después de que pasó todo, de que cuando Jesús hablaba les ardía el corazón, era como un fuego la palabra que salía de la boca del Señor, pero no sabían que era Jesús, y se dieron cuenta que era Jesús solo cuando Jesús partió el pan. Y en el momento que Jesús partió el pan, se les desapareció. Y esa es la primera muestra, inmediatamente resucitó Jesús, de que Él estaba vivo en la Eucaristía, porque les apareció vivo en el pan. Y precisamente no es un accidente que el Señor les aparezca únicamente cuando parte el pan. Entonces, esa fue la enseñanza, inmediatamente resucitó, de mostrarnos a nosotros que Él está vivo en el pan. Entonces, nosotros nos convertimos en esos seres eucarísticos. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el pan de ángeles, el pan de vida eterna. Es el alimento de nuestra alma, la fortaleza de nuestra alma. Pero ¿acaso comulgamos nosotros solo para nosotros? Porque mire que usted puede venir a la iglesia a una misa de domingo y comulgar, y entonces usted considera que ya cumplió con sus deberes y con la ley de Dios, y sale de la iglesia convencido que ya hizo lo que tenía que hacer para estar en paz con Dios. Pero lo que usted no sabe es que esa comunión que usted recibió no es un alimento solo para usted, sino que usted, como instrumento eucarístico de la iglesia, el Señor, a través de la Eucaristía que usted recibió, alimentó todas las almas que no pueden comulgar y no conocen al Señor. Porque con esa Eucaristía que usted consumió, el Señor salva almas. ¿En qué forma? Si usted es un católico fiel de verdad,
entonces viene preparado, viene confesado a comulgar. Y cuando comulga, Jesús lo convierte en otro Cristo, porque su sangre se convierte en ese momento en la sangre de Jesús. Y con esa sangre suya el Señor compra almas. ¿En qué forma? Esta parroquia tiene un tabernáculo, un sagrario, donde se guarda el Santísimo. Ustedes saben que si usted entra a cualquier iglesia católica, al entrar encontrará una lamparita prendida, que es la lamparita del Santísimo. Y ahí está el Señor, el Santo de los Santos, el Santísimo. Y entonces usted viene a visitar al Señor. Cuando viene a misa a comulgar, usted tiene que entender que esta parroquia tiene un territorio, primero geográfico. Ustedes saben que esta iglesia cubre un terreno específico de cuadras alrededor. Y también tiene un terreno místico, que es el territorio del Santísimo, que solo Jesús sabe cuán grande es. En ese territorio místico de la Eucaristía están todas las almas de los seres humanos que viven alrededor de esta iglesia, sin importar quiénes son. Pueden ser budistas, hinduistas, pueden ser judíos, musulmanes, cristianos que no son católicos, o católicos que se fueron de la iglesia. Y cuando usted comulga acá, entonces en ese momento se puede estar muriendo una de esas personas en pecado mortal y en peligro de condenarse. En ese momento alguna persona puede estar pensando en suicidarse porque el diablo ya lo tiene al final de su vida por culpa del pecado. Cualquier cosa de esas puede estar sucediendo. ¿Qué hace Jesús? Como usted es un instrumento eucarístico, el Señor lo convierte en otro Cristo en ese momento con la Eucaristía, que es como una transfusión de sangre buena a la sangre mala nuestra. Entonces, con esa sangre suya que está en ese momento cristificada, el Señor compra un alma que puede estar en peligro en ese momento en este territorio. Y usted se convierte en salvación de almas al recibir la Eucaristía. Eso es ser un instrumento eucarístico. Entonces, dése cuenta, el papel nuestro como laicos no es simplemente venir a la iglesia a recibir la comunión para yo quedar en paz, para cumplir con la ley de Dios y para salir de acá todo bendecido. No, es también darle esa fuerza a la humanidad, a los que Dios mismo escoge. Ustedes se dan cuenta que en la devoción de la Divina Misericordia se habla de que Jesús, con las devociones de la Divina Misericordia, está diciendo la Santa Faustina: tráeme todas las almas de mis consagrados, tráeme las almas de estos, las almas de aquellos, en esa oración. ¿Y qué quiere decir con tráeme? Eso quiere decir, está orando uno esa coronilla de la misericordia y está pidiendo al Señor que proteja a los sacerdotes, que proteja las familias, que proteja todas estas personas. Y esto, imagínense, es con la devoción de la misericordia. ¿Se pueden imaginar la Eucaristía, que es la fuerza más grande de la iglesia? Entonces, las maravillas que Dios hace a través de eso son inmensas. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros salimos de la iglesia? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes leerán en el Antiguo Testamento que cuando Moisés se iba a hablar con Dios, todos los hebreos salían de sus tiendas, de sus carpas, salían a las afueras de la carpa y se quedaban en silencio, paraditos ahí, hasta que Moisés volviera. Era un momento bien misterioso para todos ellos, porque ellos sabían y creían que Moisés hablaba con Dios. Además, Dios se había manifestado en el monte Sinaí con relámpagos, con truenos, con humo, y ellos temblaban y no querían acercarse a esa montaña. Y le rogaban a Moisés que Dios no les fuera a hablar a ellos. Pero entonces, cuando Moisés regresaba de hablar con Dios, venía tan iluminada su rostro que le tenían que poner un velo en la cara para ellos poder hablar con él. Ahora, ese Dios que le hablaba a Moisés es el mismo Dios que tenemos acá en este sagrario, en la Eucaristía. El mismo Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y viene a adoración al Santísimo, por ejemplo, que está el Santísimo expuesto, o que está en una capilla de adoración en la iglesia, o viene simplemente a acompañar al Señor en el sagrario, que está ahí cerradito en el sagrario, usted se sienta acá. Cuando usted está ahí, ese sol que viene de lo alto, que iluminaba a Moisés, va a iluminarlo a usted también. Cuando usted sale de la iglesia después de adorar al Santísimo, los demonios escapan porque no resisten la luz que usted lleva en su rostro. Por eso les digo,
si usted quiere saber cómo le trae las más grandes bendiciones a esta comunidad, a su familia, a esta iglesia en general, a la iglesia universal, gaste el tiempo que pueda más en el Santísimo. Gaste lo suficiente. Miren que no es nada difícil que una persona comience por adorar al Santísimo 1 hora a la semana. Eso no es una grande cosa. Pónganse a pensar ustedes cuántas horas se gasta la gente a veces mirando basura en televisión. Yo conozco personas que nunca se acuestan sin haber visto no sé cuántas horas de noticias, porque son tan chismosos que tienen que saber qué estaban haciendo los japoneses hoy, porque así nos volvemos nosotros. Entonces, esas horas gastadas mirando telenovelas inmundas, mirando noticias innecesarias de toda la maldad en el mundo, esas horas, ¿qué tal que las disminuyera uno y parte de esas horas las convirtiera en adoración al Santísimo, en oraciones del rosario, en lectura de la Biblia? Todo eso lo hemos dejado de hacer. El papel nuestro como laicos es ser esos seres humanos coherentes, que no solamente estamos viviendo en el mundo a pesar de no ser de él, sino de que estamos viviendo en la iglesia también 24 horas. Que yo soy una persona que oro en mi casa, al levantarme, al acostarme, cuando como bendigo los alimentos, cuando estoy con la familia los reúno un momento para rezar un rosario, para leer las escrituras, para leer la vida de un santo. Y en vez de mirar tanta basura de telenovelas y películas horribles, también puedo mirar la vida de un santo. Y estas cosas se han perdido, y por esa razón la iglesia se ha desnutrido. Por esa razón se han acabado las familias en muchos lugares. Por esa razón la gente se divorcia, se separa. ¿Por qué se separan? Porque no oran unidos, porque no tienen a Dios en su hogar, porque no son parte de la comunidad de Jesucristo en todas las cosas de su vida. Y si acaso aparecen en la iglesia cuando necesitan aparecer por fuerza. Hay gente que viene los domingos casi que obligados porque saben que de repente tienen miedo que si no vienen les va mal. Pero no porque vengan por amor a Dios, ni porque vivan con Dios 24 horas al día y que hagan todo con Dios, sino que lo que hacen es tratar de salvarse por cumplir con la ley. Y ustedes saben que la palabra dice, la ley no salva a nadie. Lo único que salva al hombre es la fe. Por eso se dice que Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. La ley no justifica a nadie. Si usted viene el domingo a misa porque se siente obligado y sabe que si no viene le va mal y comete un pecado mortal, y de pronto si comete pecados mortales se condena, entonces usted no viene a misa por amor, usted no viene a misa porque cree, usted viene a misa porque tiene miedo que lo castiguen. Eso es. Hay gente que es católica por miedo, porque si piensa que si no cumple con las cosas de su iglesia le va a ir mal, entonces son supersticiosos. Y cuando vienen a la iglesia tan solo vienen a pedir, nada más, solamente, nunca a dar, sino a reclamar y a pedir. Eso es todo. Y sabemos que si miramos bien nuestra fe, nos daremos cuenta que Dios quiere que le pidamos. Pero antes de nosotros pedir, tenemos que adorarlo, tenemos que ser gratos, tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos ha proveído en esta vida, empezando por el don de la vida, que es tan maravilloso. Y también aceptar nuestra vida como es. Porque miren, si usted vive en gracia de Dios, o sea que usted es una persona que busca el bien en todas sus cosas, no necesariamente eso quiere decir que usted es un santo, porque la santidad no se logra sino hasta el final de esta vida. Pero nosotros podemos caminar en un camino de santidad, o sea, buscando la santidad en todas las cosas, aunque por nuestra imperfección y nuestras tendencias al pecado, no podremos hacerlas perfectas, porque por esa razón vino Jesucristo. Él vino a completar lo que nos falta. Nosotros solos no podemos lograr la perfección y la santidad. Tenemos que hacernos uno con Jesucristo, que es el único santo. Entonces, si entendemos esta lucha diaria nuestra de buscar el bien en todas las cosas, entonces ya comenzamos a ser unos católicos que no estamos acá buscando salvarnos por la ley, sino que estamos acá porque amamos a Dios, le damos gracias a Dios y lo reconocemos como nuestro Salvador. Y entendemos que este es el templo de Él y que aquí lo venimos a adorar. Y cuando yo entre a este templo, vengo a darle gracias a Dios. Y siento que entré al templo del Señor. Y siento que estoy en un lugar santo. Ustedes saben que hoy estamos tan mal
Estamos tan mal que hay gente que entra a la iglesia y se atreve a contestar un celular en plena misa. Se atreven a mandar mensajes de texto desde las bancas de la iglesia. Hay gente que en la iglesia se pone a hablar como si estuvieran en la cocina de su casa y ahí se lleva una conversación acá, en presencia del Señor, donde se celebran los sacramentos, donde se bautizan los niños y se entierran los muertos, donde está todo lo santo y lo sagrado, como dice el Señor. Este es un lugar santo, este es el lugar del santo de los santos, este es el templo de Dios. Pero estamos tan mal que hemos perdido el norte de Dios y el papel del laico se ha destruido completamente. Porque nos volvimos unos insolentes, unos irreverentes, unos soberbios, unos maleducados. Hemos perdido todo el respeto a Dios. Y hay de que nos digan algo, porque lo que yo estoy hablando acá no es un sermón muy popular, porque la gente se pone furiosa cuando los exhortan, porque pensarán que somos fanáticos cuando hablamos así. Pero yo les cuento, yo hablo así no porque yo haya leído esto en un libro, ni porque me lo ha enseñado ningún ser humano. Yo hablo así porque yo era peor que todos los pecadores y el Señor me rescató a mí de en medio de la oscuridad más espantosa. Se me apareció a mí, el peor de todos. Yo que era el pecador más horrible, a mí se me apareció Jesús. Y yo lo he visto más de una vez. Y puedo testificar acá de que el Señor está vivo porque yo lo he visto con mis propios ojos. Y sé que es Dios y sé que está acá. Y sé que fue el que nos hizo a nosotros. Y también sé lo importante que es entender quiénes somos nosotros como hijos de Dios y como soldados de esta iglesia. Que no es un accidente que hayamos nacido católicos, no es accidente de que nosotros seamos eucarísticos, no es accidente que sepamos todo lo que sabemos. Y por lo tanto, no es accidente que yo les diga a ustedes de que hay de aquel que irrespeta el templo de Dios y que es irreverente en este templo. Yo les voy a decir esto no con el ánimo de amenazar a nadie, sino con traerles sabiduría y renovación en su fe y también un despertar de la conciencia. Una de las penas más duras en el purgatorio son las irreverencias en el templo. Si yo les contara a ustedes cuántas almas de católicos están penando en el purgatorio por todas las inmundicias que hicieron dentro de la iglesia, las irreverencias, gente que viene vestida, mal vestida a la iglesia y seducen a los demás y les dañan la santidad para la Eucaristía. Personas que vienen con un corazón perverso acá a hacer cosas que no deben dentro de la iglesia. Esa gente que viene a hablar por celulares, a mandar textos, a hablar con nosotros y todo, están cometiendo unos actos espantosos de irreverencia. Son cosas horribles y hoy en día les parece un escándalo que se hable así. Pero les digo, acuérdense que Dios, cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que era en el monte, en el puro monte, le dijo antes de que se acercara: quítate tus zapatos que estás pisando terreno santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor y tenía que quitarse los zapatos Moisés. Así era. Ahora, ¿ustedes qué creen que es esto acá? Este es tierra santa. Aquí está el santo de los santos. Y aquí entramos con un corazón contrito, reverentes, entramos con un corazón entregado a Dios, en el silencio de Dios, porque venimos a hablar con el Santísimo. Aquí ya dejamos las cosas de la cocina, aquí dejamos nuestros problemas en la calle, aquí dejamos todos nuestros resentimientos, dejamos nuestras preocupaciones todas afuera. Aquí entramos como hijos humildes de Dios y nos tenemos que olvidar de todo. Y aquí entramos a entregárnosle al Señor, porque si no podemos hacer eso, no entremos acá porque nos va peor. Si usted viene a este templo sin prepararse y sin ser reverente, sin venir a vivir el silencio de Dios, quédese en la calle, le va mejor. No se gane más problemas, no se enrede más, no se castigue más usted mismo. Porque si se muere así, se va a encontrar con un problema muy grande. Y por eso es importante que rescatemos las tradiciones sagradas, el verdadero comportamiento con las cosas de Dios, que entendamos qué es un laico, qué es un católico, cuál es nuestro papel. El papel nuestro es el respeto grandísimo, incondicional al templo de Dios. Ese es parte de nuestro papel. ¿Y qué pasa con eso? Les voy a explicar algo. Cuando uno tiene tal reverencia por las cosas sagradas, termina teniendo tal reverencia también por las cosas humanas, porque entonces también empieza a tener un profundo respeto a la familia, un profundo respeto a la amistad, un profundo respeto al prójimo, porque ya el hombre que tiene un respeto tan grande a Dios,
comienza a tener compasión, caridad, paciencia, tolerancia. Tiene todas esas virtudes que hacen que el hombre sea un hijo de Dios fiel. Esas virtudes solo se consiguen cuando el hombre se ordena, porque Dios es un Dios de orden. Y el orden comienza por limpiar la propia casa. Y la casa se comienza limpiando el corazón. Esa es la casa principal. Porque ¿qué se gana usted con venir a esta iglesia si esta iglesia no habita en su corazón? Mire, una persona que viene aquí solo por religión, o sea que viene el domingo a misa, viene a algún evento, como les dije al principio de la charla, esa persona sale de acá y se va a vivir una doble vida, se va a vivir al mundo y allá afuera nada que tiene que ver con la iglesia, nada, ni con su religión. Yo conozco católicos que vienen a misa el domingo y salen a que le lean las cartas, a que les hagan una limpia, tienen la casa decorada con cristales, tienen matas raras, se bañan con cosas raras, tienen aromas raros y florasterapias, y tienen feng shuis, y tienen reikis, y hacen cosas malas, cosas orientales y cosas de paganos y todo, y salen de acá siendo cristianos a vivir como paganos allá. Tienen supersticiones con los números, con la astrología, con el zodiaco, con toda clase de cosas mágicas y supersticiosas. Y esto lo hacen gente que son católicos. Y además les parece un chiste. Encima de todo les parece un chiste todo eso. Yo digo, pobres si supieran la abominación tan espantosa que es salir uno del templo de Dios, de ser un católico consagrado, e irse a practicar cosas de magia y cosas de brujos y cosas de adivinación, cosas de superstición y de paganos. Eso es una de las maldiciones más grandes que usted puede traer sobre su familia, sobre su vida. Porque si usted quiere conocer cuáles son las causas más grandes para la ruina total de una familia, para destruir un matrimonio, la magia, la brujería, la astrología, la superstición con los amuletos, las cosas para el mal de ojo, no sé cuántas cosas absurdas que trata la gente, todo eso trae maldición, todo, porque eso es desobediencia total. Entonces, el católico verdadero, el laico verdadero en la iglesia, es aquel que obedece a Dios, aquel que vive su verdadera religión todos los días de su vida. Ese es, porque uno tiene que entender de que si yo tengo una verdadera conversión en mi vida, todos los días, en todo lo que yo hago, estoy consagrándole mi vida al Señor en todo lo que hago. Yo estoy viviendo en una familia donde la mayoría no están con Dios. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que orar por ellos. Yo no puedo estar todo el día llamándole la atención y diciéndoles que esto es pecado y aquello es pecado, como hacen muchas mamás con sus hijos, y por eso los ahuyentan más de Dios todavía, porque les demonizan todo lo que hacen. Mire usted, la forma más rápida de usted ahuyentar a una persona de Dios es que esté detrás de ellos demonizándoles todo lo que hacen. Eso no se hace. Uno tiene que invitar a la gente a que se enamore de Dios. Y cuando ellos se enamoran de Dios por el ejemplo que uno les da de caridad, de compasión, de amistad sincera, de preocupación sincera por ellos por el amor que uno les da, la caridad que les da, la compasión que uno tiene, van a terminar enamorándose del Dios que vive en uno. Y así van a dejar las cosas malas que están haciendo. Pero si yo me paro desde la piedra de mi autoridad y me lleno de soberbia y orgullo religioso, y le descargo la ley a otro y le digo, quítate eso que eso es del diablo, no hagas esto que eso es de Satanás, no metas esto, ya con eso estoy ahuyentando a la gente y no estoy haciendo nada. Nadie me va a obedecer así, nadie se va a convertir así, y por eso hay tantos padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos, porque los hijos no les ponen cuidado y nunca vienen a la iglesia. Pero lo que está pasando es que no les están enseñando como deben, porque la única manera que un hijo puede seguir el ejemplo de los padres para ir a la iglesia y enamorarse de Jesús es con el ejemplo de los padres de su comportamiento. ¿Cuántas veces no hay gente metida en grupos de oración en la iglesia y se vienen a un grupo de oración acá y se gastan 3 horas en la iglesia, 4 horas, y luego regresan a la casa a gritar a toda la familia, a gritos, a maltratos, a hacer cosas que no deben, faltándole la caridad a todos? La gente le coge odio a la iglesia solo de ver eso, porque eso es una absurda, incoherente vida. No tiene sentido, porque entre más tiempo consumo yo en la iglesia,
mejor persona me debo volver. O sea que yo le digo una cosa, mire para atrás y pregúntese usted cuánto tiempo hace que lleva usted participando en la iglesia. Y mire a ver si usted es una mejor persona hoy de lo que era hace un año. Si es un mejor ser humano, si usted perdona más, si tiene más caridad, más compasión, más tolerancia, más paciencia, si usted escucha más y habla menos. Todas esas virtudes, si verdaderamente usted es así, y si usted se ha mejorado así, va caminando hacia Dios. Pero si usted no ha cambiado, si usted sigue siendo el mismo y a veces hasta peor, usted no solamente está paralizado, sino que usted no va caminando hacia Dios de ninguna forma. Y usted no se está convirtiendo en una mejor persona. Usted está convirtiendo en un obstáculo para que los demás conozcan a Dios. Y si algo se está convirtiendo es en un problema para que los demás lleguen a Dios, por su incoherencia, por la absurda contradicción de las cosas que practica y las que no hace. Y entonces Dios nos llama hoy más que nunca a despertarnos, porque estamos viviendo en un mundo decadente, donde la degeneración y la depravación de este mundo ha llegado a extremos impresionantes. Miren que yo conocí el caso de un hombre muy joven que vivía aquí en San Francisco, California, en la época en que yo no estaba con Dios, que yo estaba de actor y de músico, y yo me burlaba a los cristianos. Y me acuerdo que esto fue por allá en el año 75, 74. Y este muchacho muy joven católico de San Francisco, una vez públicamente, no sé dónde, en qué parte de San Francisco, dijo que iban a haber cosas muy graves en nuestra sociedad, que íbamos a terminar teniendo desfiles de homosexuales, que los homosexuales se iban a casar entre ellos, que las lesbianas se iban a casar entre ellas, que iban a adoptar hijos. Usted no se imagina, no lo volvieron a dejar hablar en ninguna iglesia católica en California. Lo acusaron de loco a él, y resulta que era un profeta inmenso. Murió a los 35 años en un accidente automovilístico en Santa Bárbara, y ese muchacho hoy en día es un profeta de la iglesia. Todo lo que dijo ocurrió y no se demoró más de 6, 7 años para que empezara a suceder. Y esto después, miren que hace poco estaba yo en Michigan, en una iglesia en un pueblo pequeño, y le dije, y esto mismo hice en Ohio también, dije en una iglesia, si ustedes creen que han pasado cosas muy malas con los matrimonios de homosexuales y de lesbianas y la adopción de niños de parte de ellos, prepárense porque no han visto nada. Aquí vamos desde para abajo. Lo próximo que sigue es que van a legalizar el bestialismo. ¿Y qué es el bestialismo? El bestialismo es hombres que se enamoran de animales, eso es. Entonces, el sacerdote que estaba escuchando eso en esa iglesia en Michigan me amenazó que nunca me iba a invitar. Y bueno, yo me fui. Estando en la Florida, no habían pasado 2 semanas y el sacerdote me llamó a disculparse porque esa noche que estaba él trasnochado, se puso a ver televisión a medianoche, por allá a la 1 de la mañana, y vio una noticia de Alemania de un hombre que se acababa de casar con un gato, y el gato era su amante. Era un hombre que tenía sexo con el gato y se casó con él. Y en Holanda estaban pidiendo legalizar pasar la ley de los hombres poderse casar con sus animales amantes. Entonces, ¿qué va a suceder? Un día, no se aterren, Dios no lo permita, pero mire, un día van a encontrar un desfile por la calle, como el que hacen los homosexuales, con los hombres, con sus amantes animales, y les van a dar los derechos para que vivan así, porque ese es el mundo en que vivimos. ¿Y por qué estoy yo diciendo estas cosas? No las estoy diciendo para escandalizarlos, para darles un choque psicológico. No, le estoy diciendo para que nos despertemos y nos demos cuenta de las señales de los tiempos, nos demos cuenta de en dónde estamos y la responsabilidad que tenemos como laicos en la Iglesia Católica. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo no puedo juzgar a la persona que está caído en el bestialismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la fornicación, en el adulterio. No puedo juzgarlos porque ellos son pecadores. Y nosotros no podemos juzgar a ningún pecador, solo Dios los puede juzgar. Pero sí denuncio el pecado
¿Y cuál es el pecado? El pecado no es el homosexual, sino el homosexualismo. El pecado no es la lesbiana, sino el lesbianismo. El pecado no es el que cayó en bestialismos, que es el que está enamorado de animales, sino el pecado es el bestialismo, que es el demonio. El pecado no es el ladrón, sino el robo. El ladrón es un pecador. Entonces eso lo tenemos que tener claro para que distingamos entre pecado y pecador. Pero tenemos que denunciar el pecado. Entonces hoy el llamado nuestro, ¿qué es? El llamado nuestro es a que nosotros seamos la luz. Fuimos llamados a ser luz porque somos de la luz. Por eso Jesús, cuando Lázaro se moría y él se quedó a propósito 2 días más esperando que él se muriera, cuando los apóstoles le hicieron el reclamo de que no se fuera a Betania porque lo estaban buscando los judíos para matarlo, él dice: nosotros somos de la luz y caminamos durante el día. Los que caminan en la luz no tienen nada que temer porque son del reino de la luz. Y esto es, si nosotros somos del reino de la luz, nosotros somos llamados a ser luz en este mundo de tinieblas y de decadencia y de pecado y de horrores. Aquí hay mucho padre de familia, muchos tienen hijos. ¿Qué futuro le quieren dar a ellos? Tenemos que darle el futuro de Dios. No podemos darle el futuro del mundo. ¿Y el futuro de Dios cuál es? Nuestra luz, nuestro ejemplo, Dios en nosotros. Dios tiene que habitar en nosotros. ¿Y cómo habita Dios en nosotros? Dios habita en nosotros a través de nuestra fidelidad, a través del amor incondicional que le damos al prójimo. ¿Cuál es el amor incondicional? Miren ustedes por qué se separa la gente y se dañan los matrimonios. Porque cada uno reclama sus derechos, su territorio. Es mi derecho, es mi territorio. Yo no admito esto, dejo de sufrir. Yo me voy a buscar a otro, porque esta vida no me merezco que la viva yo. Yo no quiero seguir con las miserias que me da este hombre o esta mujer. Y se van. ¿Por qué? Porque defendieron territorios humanos, porque no aman incondicionalmente, porque todo lo que dan esperan recompensa de eso. Pero cuando el hombre ama incondicionalmente, no está ofendido, ni herido, ni nadie lo confunde, porque nunca esperó nada de lo que dio. ¿Cuál es la esposa fiel y la madre fiel? La que está siempre dando todo. Ustedes han visto a esas mamás buenas que trabajan incansablemente. No dejan de hacer eso hasta que se mueren. Y nunca se quejaron. Nunca esperaron que las amaran. Nunca pidieron nada. Toda la vida lo dieron todo. Y así hay papás también. Pero eso es el amor incondicional. Pero aquellos que viven ofendidos, resentidos, llenos de pesadeces porque no los aman bien, porque no los quieren bien, porque les hicieron toda clase de cosas malas, esos están llenos de egoísmo y esos jamás conocen el amor, ni lo conocerán y por lo tanto nunca verán a Dios. Porque el que no ha amado de verdad nunca verá el divino amor, no lo puede ver, porque lo quemas cuando lo ve, lo derrite, lo calcina. Entonces hoy nos damos cuenta nosotros que la realidad es que debemos convertirnos en lámparas de luz. Tenemos que ser nosotros una torre vigía, una torre iluminada en medio de este océano de tinieblas, para que esas barcas que están en la oscuridad puedan ver hacia dónde irse, porque todos están perdidos. ¿Se imagina un padre de familia que está tan mal que como el mundo y los hijos a dónde van a mirar? ¿Qué ejemplo les pueden dar? Hay gente, yo conozco gente que está en la iglesia y viene todo el tiempo a la iglesia y algunos están hasta en ministerios en la iglesia y viven como animales, sin casarse, viven unidos así en pecado mortal y pretenden ser hijos de Dios y amigos de Dios cuando son enemigos de Dios y tienen justificado el vivir así. Y miren, si yo les hablo así se escandalizan y me odian, pero ¿qué importa? ¿Qué tal que yo viniera a complacer a la gente acá? Dios no lo permita, porque yo vengo a complacer al Señor y a decir la verdad, aunque me cueste la vida y aunque nunca me inviten más y aunque me odien, porque eso no importa. Es como dice el Señor: si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaría a tu favor ante mi Padre. Y esto tenemos que saberlo nosotros. Usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que dejar de ser hipócrita, porque un hijo de Dios es solamente el que obedece, nada más. Si usted quiere vivir en paz con Dios, tiene que dejar el pecado. Yo fui el pecador más espantoso, perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos, era mentiroso, deshonesto, tramposo, envidioso, todo lo que ustedes quieran, todas las maldades las hice.
Hoy no solamente me arrepiento de todo eso, sino que desprecio todo eso porque es lo peor que uno puede hacer en la vida. Y no soy ningún santo, porque todos los días me levanto a implorarle a Dios que me amarre, porque yo solo puedo cometer toda clase de maldades. Si no fuera por la gracia, por la misericordia, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Seríamos unos animales. Por eso Dios en su misericordia es el que nos ata la gracia, porque por sí mismos no podemos defendernos de nuestra propia maldad que corre por en nuestras venas. Pero por eso la gracia de nuestra fe y de nuestra iglesia, que nos da la oportunidad a través de los sacramentos para que nosotros podamos, al internarnos dentro del misterio de nuestra fe, de la iglesia, nos podamos atar a los sacramentos para que el Señor nos alimente con la fuerza de su reconciliación en el sacramento de la confesión y con la fuerza del pan de vida de la Eucaristía para que tengamos fuerza para defendernos de las tentaciones, de la concupiscencia de esta carne, de las tentaciones del mundo, del diablo, tanta cosa. Y esto todo se logra si nosotros somos obedientes. Pero miren, no podemos venir a la iglesia a quedarnos enfermos. Ustedes saben que una persona enferma se entra a un hospital ¿a qué? ¿A seguir enfermo? Se entra a un hospital a que lo curen, a que lo sanen. Y hay personas que les toca quedarse en un hospital un tiempo largo y los operan y les hacen de todo y ahí se quedan hasta que salen sanos o bien recuperados. ¿Qué pasa con una persona que está viviendo en pecado mortal por allá afuera y se viene a la iglesia? Entonces se vino al hospital de almas. Este es el hospital de las almas. Aquí está el divino cirujano, aquí está el divino médico. Si usted entra a esta iglesia, ¿qué vino? A que lo sanen, pero no puede venir a quedarse enfermo. Y hay gente que se queda enfermo. Mire que estamos tan mal que yo he llegado a conocer iglesias católicas donde he encontrado ministros de la Eucaristía que viven en pecado mortal. ¿Usted puede imaginar algo más espantoso que eso? Ministros de la Eucaristía que viven en unión libre. Y he descubierto que el Padre los dejó y los deja comulgar, y después descubrimos que el sacerdote está peor que ellos, en peores pecados. Después, conozco gente que está en toda clase de ministerios en la iglesia viviendo en pecado mortal. Pues les cuento una cosa, ¿sabe qué dice San Pablo de eso? Dice, aunque un ángel del cielo baje y cambie una sola palabra del Evangelio, maldito será. Así de que no importa quién sea en la iglesia y qué tan alta sea su jerarquía, si no obedece a Dios y está predicando herejías y está permitiendo que otros comulguen en pecado mortal y está alcahueteando las cosas malas, ese maldito será, porque también con ese mismo se condenarán, porque nadie puede cambiar la ley de Dios, nadie puede vivir en pecado mortal, y esa es la primer condición que nosotros tenemos como laicos católicos, es vivir en gracia de Dios. ¿Y cómo vivimos en gracia de Dios? Tenemos que dejar el pecado. Y cada vez que pecamos tenemos que confesarnos. Y confesarnos renunciando al pecado. Porque ¿saben qué hace el hipócrita? El hipócrita se viene a confesar y sabe que ese mismo pecado lo va a cometer otra vez sin ninguna pelea, sin ninguna oposición. Va a caer voluntariamente en él. Es un hipócrita. Ahora, el verdadero cristiano, el que se viene a confesar, arrepentido del pecado, atormentado y a implorarle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar, mira que no puedo dejar este pecado, ten misericordia de mí. El hecho de que un pecador se arrepienta sinceramente no quiere decir que ya superó su pecado, porque mire que muchas veces el Señor misteriosamente nos purifica con una debilidad. Y el tormento que sufrimos de tener esa debilidad y tener que confesarnos de ese pecado todo el tiempo, llega a santificarnos al final. Y por eso Dios a veces permite un defecto en un ser humano, porque nos atormenta, nos enloquece, nos duele. Pero aquel que no le duele el pecado y que se confiesa como si fuera una ducha que se viene a tomar, un baño, para limpiarse el mugre y salir a hacer maldades otra vez, ese es el tibio, el hipócrita. Ese jamás podrá ver al Señor. Por eso el Evangelio dice de aquellos que aparecieron ante el Señor y le dijeron, Señor, Señor, yo fui el que sanaba enfermos en tu nombre y hacía todas estas cosas en la iglesia. Y él lo miró y dijo, vete de mi lado que no te conozco.
Porque miren, hay personas que se equivocan. Ustedes han visto cómo hay por ahí cantidades de cristianos que hacen maravillas, sanan gente y hacen cosas maravillosas. ¿Ustedes creen que los que están haciendo esas cosas maravillosas son ellos? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza a cualquiera. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús envió a los apóstoles, entre ellos iba Judas Iscariote. Cuando regresaron todos los apóstoles, estaban asombrados de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Judas Iscariote era un traidor y había sanado enfermos, liberado posesos y había hecho las mismas maravillas de los otros apóstoles siendo un traidor. ¿Y por qué? Porque Dios es siempre fiel, aunque el hombre, el instrumento que utiliza el nombre de Dios, sea infiel. Por eso tanto católico se va por allá a esas bodegas de protestantes y se asombran todo, porque allá hay sanación, hay liberación, hay no sé cuántas cosas, hasta el Señor. Nunca lo encontré en iglesia católica, lo encontró por allá en una bodega de protestantes. ¿Por qué razón se engañan? Porque piensan que los milagros son la prueba de que el que está de instrumento de esos milagros es santo, cuando esa no es la prueba. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que Judas también, a través de Judas se hacían milagros. Y no es así como podemos ver la gracia. La gracia la vemos nosotros, es en la transformación del corazón. Los verdaderos milagros vienen de lo que yo puedo hacer con mi corazón para entregárselo a Dios. Entonces, hoy estamos acá, en esta iglesia, cada uno de nosotros. Y yo les pregunto, si usted se fuera a morir esta noche, piense a ver cuál es el tesoro más grande de su corazón. ¿Cuál es? ¿Será que el tesoro más grande de su corazón es un ser humano? Lo que más le preocupa en esta vida, lo que más adora, lo que más cuida, lo que más lo preocupa, lo que más atiende, es un ser humano. De pronto su esposo, su esposa, sus hijos, un amigo, una amiga, quién sabe quién. ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Será que son los santos, los ángeles? ¿Será que son los futbolistas? ¿O será que son los tenistas o los basquetbolistas? ¿O será que son los millonarios o los modelos? ¿Quiénes serán? ¿O los músicos? ¿Quiénes serán sus héroes? Si usted muere hoy, piense a ver dónde anda su corazón. Porque la palabra dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si te mueres hoy, tu alma se va donde está tu tesoro. ¿Por qué creen que hay tantas almas errantes en este mundo después de que mueren? Porque quedan prendidas de sus tesoros. ¿Y cuáles son los tesoros más comunes de este mundo? Son los tesoros del mundo. ¿Y cuál es el tesoro que Dios quiere que nosotros busquemos? Él dice, busca las cosas de arriba primero. No busque las cosas de la tierra, busca las cosas de arriba. Si mi tesoro principal en mi vida no es Dios, estoy perdido, porque al final de esta vida no me voy hacia Dios. No puedo ascender hacia Dios. ¿Cómo va a ser si Dios no era mi tesoro? Si mi mayor meta en la vida no es llegar al cielo, sino conseguirme una casa más grande, un auto más grande, más ahorros, más afecto humano, más éxito en el mundo, pues cuando me muera me quedo en el mundo, porque ahí puse todas mis esperanzas, todos mis planes, todo mi amor lo puse en las cosas de la tierra. Ahí me quedo, en la tierra. Entonces tenemos que despertar para darnos cuenta que tenemos que utilizar la sabiduría divina, no la inteligencia humana. La inteligencia humana nos hace astutos, pero no nos hace sabios. Y necesitamos sabiduría y astucia. Por eso el Señor dice, sed astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Y qué quiere decir la mansedumbre? ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría de Dios, que es estar uno completamente sobrio, pero es más rápido que un león. Porque está sobrio pero despierto, completamente alerta, está atento y el mal no lo puede sorprender, porque tiene todas sus astucias despiertas con la sabiduría de Dios, que no es malicia, sino que es sabiduría, que es muy diferente a la malicia, que es lo que tienen los hijos del mundo. Por eso el Evangelio dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Sí, por eso se pone el ejemplo de ese trabajador infiel, que cuando vio que el amo le iba a echar, empezó a darle toda clase de ventajas a los deudores del amo, para que cuando él no tuviera empleo, esos lo atendieran bien. Y entonces lo alaba, el Señor le dice, ese es un astuto, es un vivo, es una persona toda despierta para las cosas del mundo. Entonces dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Claro, pero no son más sabios, ¿sí? Porque los hijos de la luz tienen la sabiduría para desear las cosas eternas.
Eso es sabiduría. Desear las cosas temporales, astucia, que es igual a la de la serpiente. Igual, astucia solamente. Entonces hoy Dios nos llama a que nosotros nos concienticemos y que al concientizarnos descubramos qué llevamos en este corazón esta noche. ¿Cuál es su más grande preocupación? ¿Será la salvación de su alma por si acaso? Pues de pronto no es. De pronto su más grande preocupación esta noche es el dinero que necesita, es que no lo quieren bien, es que alguna persona no está haciendo lo que usted quiere que haga, es que no le salen las cosas como usted las planea, es que está enfermo y quiere estar aliviado, es que está todo deprimido, o tiene un espíritu de indiferencia, o se volvió un vicioso y no puede salir de esos vicios, o quién sabe qué, o está aburrido. Eso puede ser su tesoro de esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal que el Señor lo llame así en este momento? ¿Qué tal que lo sorprenda así? ¿Qué será de su alma? Quedará vagando, porque esa alma no puede irse hacia Dios. Entonces el Señor quiere que nos preparemos. Mi alma tiene que estar anclada en Dios, que es el puerto seguro, en Cristo, que es el príncipe de paz, donde está la verdadera vida. Ahí es donde debemos estar anclados. Hay que dejar todos los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, y dejar la idolatría de adorar seres humanos. Mire que cuando yo vivía en el mundo, mi mayor alegría era cuando me amaban los seres humanos y me aplaudían y me aprobaban. Mi mayor alegría era cuando hacía mucho dinero. Mi mayor alegría era cuando tenía las comidas, los bacanales, los mejores vinos, los viajes, las cosas de lujo. Esa era mi alegría. Y cuando esas cosas no me funcionaban, me sentía miserable. Si no me amaban bien, estaba aburrido, deprimido, inseguro, porque no me amaban bien. Si no me apoyaban, si no me aprobaban, me sentía deprimido, inseguro, a veces resentido, a veces hasta odiaba a la gente que no me quería. Y esto era un hombre del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué vida tan horrible? Un idólatra, adorando seres humanos, adorando el dinero, adorando la comida, adorando el placer, adorando las comodidades, adorando el mundo, adorando al diablo. Eso es. Hoy Dios se presenta ante nosotros de una manera espectacular en la iglesia y nos dice: son mis hijos, ustedes son mis hijos, pero ¿qué quiero que hagan ustedes? Que dejen de ser idólatras, dejen de adorar criaturas humanas, dejen de adorar el dinero, dejen de adorar las preocupaciones, dejen de adorar sus depresiones, sus inseguridades, su maldad. Adórenme a mí, que soy su creador. Y eso es lo que el Señor viene a decirles, para que ustedes cambien el norte, lo cambien, porque están mirando para el sur. Tenemos que mirar hacia el norte de Dios y enderezar esta barca, porque esta es una navegación que puede estar torcida. Entonces enderecémosla hacia Dios, volteemos el rumbo de las cosas. Pidámosle al Señor que nos ayude para que al salir de este templo esta noche quedemos más ordenados de lo que entramos aquí esta noche, que tengamos más sabiduría, que tengamos una mejor orientación, que tengamos más salud espiritual, que podamos tener paz y gozo en el corazón y que podamos darle importancia a las cosas que son importantes. Y las únicas cosas que son importantes es asegurarnos de la salvación de nuestra alma y la salvación de todas las almas que Dios nos confió, que son todos los que están alrededor de nosotros. Eso es lo más importante. Lo demás no vale nada. ¿Usted quiere pensar qué es lo más importante para las almas del purgatorio en este momento? Que usted se preocupe por llevarle a Dios a la gente y usted se preocupe de llenarse de Dios, porque al final de esta vida lo único que importa es cuánto de Dios tiene en usted y cuánto de Dios le ha dado a los demás. No hay nada más que usted se pueda llevar de esta vida. No es el dinero que acumuló, los triunfos que tiene, los diplomas que tiene, el éxito que tuvo en las cosas que planeó o las tragedias que vivió o quién sabe qué cosas. Nada de eso vale nada. Por eso cuando usted lee en el Eclesiástico dice: todo es vanidad y el hombre vive persiguiendo el viento, y al final nada queda de eso. Al final la realidad es que lo único que nos llevamos es el amor que dimos, que es Dios en mí. Esa es la cantidad de Dios que tengo en mí, el amor que di, nada más. Esa es mi vida, no el amor que recibí, sino el amor que di. Esa es mi vida, Dios en mí. ¿Cuánto tengo de Dios esta noche? ¿Cuánto amo yo? ¿Cuánto amo de verdad? Miren que yo a veces me encuentro en la calle, en un centro comercial, en una estación de tren, en un aeropuerto, que últimamente eso es parte de mi vida diaria, aeropuertos y estaciones de tren, porque viajo todo el tiempo. Pero yo le digo al Señor: Señor,
Yo no quiero ser aquel que solo ama a los que tengo que amar, que son mis hijos y la gente que está alrededor mía, que me importa a mí, porque son línea de sangre o son amigos o gente que me beneficia. Yo no quiero ser ese que solo ama a los que tengo que amar porque me conviene. Yo quiero sentir amor por la humanidad, quiero sentir amor por los extraños, gente que nunca he visto y nunca volveré a ver y que pasa un instante por el lado mío. Yo quiero sentirlos en mi corazón, quiero que me importen, quiero que yo sienta que están vivos y que tienen alma y que también pueden estar en peligro de condenarse y que también dependen de mis oraciones y que dependen de mi cariño y que dependen de que yo me preocupe por ellos, aunque nunca los vuelva a ver, porque ese es el verdadero amor. El amor tiene que venir de una preocupación sincera de nosotros. Miren, yo vine esta noche acá, no conozco el 99% de ustedes que están acá. Nunca los he visto, a lo mejor muchos de ustedes nunca los volveré a ver. Y que esperemos que nos veamos en el cielo un día, que esa es nuestra casa, si Dios nos da la gracia. Pero en este momento real es que nos estamos viendo y nunca nos habíamos visto. ¿Y qué sucede? Yo tengo que venir acá porque vengo acá por amor y vengo a amarlos a ustedes y vengo a preocuparme por sus almas y vengo a preocuparme de asegurarme que ustedes lleguen al cielo y que no se vayan para el infierno y asegurarme de que ustedes aprovechen esta vida para que les saquen todas las gracias que Dios les dio y las compartan con la humanidad. Eso tiene que ser lo que yo estoy haciendo acá, porque qué tal que yo esté parado acá buscando que ustedes me aplaudan, me inviten, me admiren, se asombren y todo esto, ¿qué? ¿Con eso me puedo condenar? Que Dios no permita que yo venga aquí a predicar para hacerme popular entre ustedes, o que venga aquí a buscar aplausos, o a buscar que me admiren. Dios no lo permita, porque yo vengo acá para darles el amor que Dios me dio a mí. A eso vine esta noche, a entregarle lo que llevo en mi corazón, un Cristo vivo que me ha transformado a mi vida y que yo quiero que todos ustedes lo tengan, y seguramente muchos de ustedes acá lo llevan y ya están transformados. Pero eso es lo que hacemos en la iglesia como laicos. El papel del laico en la iglesia, especialmente de hoy, debemos llevar un Cristo vivo en nuestro corazón. Debemos ser obedientes a la iglesia, respetar la jerarquía de la iglesia, apoyar a nuestros sacerdotes, orar por el Santo Padre, pedir por las vocaciones. Toda esa es nuestra historia, nuestra necesidad. Yo podría tenerlos toda la noche acá porque este tema no termina, pero debemos concluir, y voy a concluir pidiéndole al Señor de nuevo su palabra, para que en el espíritu de la palabra del Señor podamos sellar esta reflexión, para que el diablo no se robe nada cuando salgamos de acá. Y les voy a leer donde abrí aquí esporádicamente, y les leo a ustedes del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 13, dice: origen de las tentaciones. Nadie, cuando sea tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le atrae y le seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y éste, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos queridísimos. Toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de lo alto y descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de mudanza. Por libre decisión nos engendró con la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. La palabra oída debe reflejarse en el comportamiento. Bien lo sabéis, hermanos míos queridísimos, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso apartad toda inmundicia y todo resto de maldad, y recibid con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Pues le damos gracias al Señor por este momento de reflexión, por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, que viene a tocar nuestra alma y nuestro corazón, para que nosotros nos despertemos y podamos tener la fortaleza de salir de este letargo, de este sueño de la carne, de estas tentaciones del mundo, de esta comodidad y también de estas preocupaciones por las cosas banales y temporales. Que el Señor nos resucite y que el Señor nos haga apóstoles de su iglesia y que nos lleve a predicar el Evangelio con todos los que nos encontremos al salir de este templo.
Que el Señor los bendiga. Ustedes son piedras vivas del templo de Dios y de ustedes depende la salvación de muchos seres humanos. Tenemos que convertirnos de verdad. Y si en esta iglesia esta noche hay alguien viviendo en pecado mortal, que todas nuestras oraciones de todos los que estamos acá sean una sola fuerza para que esa persona se convierta esta noche. Y no tengan miedo. Si usted vive en pecado mortal, no tenga miedo en dejarlo. Así le toque dejar todo lo que tiene, así se quede solo, no importa, no tenga miedo. ¿Qué se gana usted con estar acompañado si no tiene a Dios? ¡Qué miedo! Eso no lo debe hacer. No vaya a cambiar a Dios por una criatura humana. No vaya a cambiar a Dios por el dinero. No vaya a cambiar a Dios por sus miedos y sus inseguridades y el miedo de estar solo. Que Dios nos proteja a todos y tenga misericordia. Que Dios proteja a esta parroquia, a los sacerdotes en esta parroquia, a los niños y las familias en esta parroquia, a los jóvenes que tienen vocación matrimonial, religiosa, sacerdotal. Que el Señor los llene de gracias. Amén.